Ahí está. Ya. Bien. Bueno, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Monteiro y hoy junto con el doctor Serra vamos a estar hablando de la farmacología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la neprilicina y las drogas antihipertensivas. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser definir la hipertensión arterial, describir la farmacología de las principales drogas antihipertensivas y por último poder aplicar los conocimientos que se adquieran acerca de las drogas antihipertensivas a la resolución de un caso clínico. Definimos a la hipertensión arterial como todos los valores de presión arterial que se encuentren por encima de los 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y los valores que se encuentren por encima de los 90 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Estos van a ser los puntos de corte que van a utilizarse para el diagnóstico de la hipertensión arterial en el día a día. En cuanto a la clasificación de los antihipertensivos, vamos a tener muchos grupos. El grupo más importante que vamos a tener en este grupo de fármacos van a ser los IECA y los ARA2, que juntos van a conformar el grupo que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También vamos a tener a los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos. Vamos a tener a los diuréticos tiacídicos, que se va a hablar de los diuréticos tiacídicos en otra clase. Vamos a tener también a los beta bloqueantes, que no son solo antihipertensivos, sino que también van a utilizarse como antiarrítmicos y antianginosos. Vamos a tener a los alfa bloqueantes, que son un grupo de fármacos que se utilizan de manera reducida para el tratamiento de la hipertensión. Eh, y vamos a tener a los vasodilatadores directos. También vamos a tener a los vasodilatadores centrales que van a actuar sobre el sistema nervioso central. Vamos a empezar entonces hablando de la farmacología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En esta diapositiva, a modo de repaso, vamos a recordar cómo es que funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona en nuestro organismo. Sabemos que una vez que el, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 por acción de la renina, el angiotensina 1 va a poder ser sustrato de varias vías metabólicas que van a derivar en la producción de distintos productos. La enzima convertidora de angiotensina, que es la más relevante en este sistema, va a ser la encargada de producir angiotensina 2. La angiotensina 2, a su vez, va a poder ser va a poder actuar sobre dos receptores distintos. Uno es el receptor AT1 y otro es el receptor AT2. El receptor AT1 va a ser el responsable de efectos hipertensivos, efectos deleterios sobre el organismo que van a producir vasoconstricción, fibrosis, inflamación en el músculo liso vascular, van a producir también estrés oxidativo y van a derivar en hipertrofia cardíaca y insuficiencia cardíaca. Por su parte, el receptor AT2 va a ser el responsable de efectos que son beneficiosos y son protectivos para el organismo, que van a ser exactamente todo lo contrario a los efectos del receptor AT1. Hay que tener en cuenta que la enzima convertidora de angiotensina, si bien es la más importante, no es la única vía metabólica mediante la cual la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2, sino que también hay otras enzimas, como las que vemos acá remarcadas en rojo, que van a poder producir angiotensina 2. A su vez, la angiotensina 1 va a poder ser sustrato de otras sustancias, de otras enzimas, perdón, que van a derivar, por ejemplo, en la producción de angiotensina 1,7, que va a actuar sobre el receptor más R, que también va a ser responsable de efectos beneficiosos sobre el organismo. ¿Algo que quieras agregar, Ale? No, no, para nada, está muy bien. Recuerden cómo funcionan los receptores para justamente ver lo beneficioso que es actuar reduciendo la cantidad de angiotensina 2 y favoreciendo las otras vías.
Bien. Entonces, los IECA van a actuar inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina y impidiendo el paso de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Por su parte, los ARA2 van a ser los antagonistas del receptor de angiotensina 2, más específicamente del receptor AT1, y de esta manera van a bloquear directamente a estos receptores, impidiendo que se produzcan estos efectos hipertensivos. Esto lo aclaro ahora y después lo vamos a volver a ver en diapositivas más adelante. Me Entonces, dejás, me dejás un sí, obvio, segundito, Ernesto. lo que quieras. Chicos, uno pensaría que son mejores los arados que los IECA porque actúan nada más que sobre un receptor, digamos, que tiene efectos no buenos con respecto a la angiotensina. Pero tengan presente que el hecho de bloquear la enzima convertidora permite o favorece que la angiotensina vaya a las otras vías, con lo cual, de alguna manera, el estímulo sobre el receptor más y el receptor AT2 compensan cualquier otro problema derivado de el no bloqueo puro y exclusivo del receptor AT1. Nada más, es para, para aclarar de que terapéuticamente tienen el mismo valor, por así decirlo, desde el punto de vista farmacodinámico, ¿no? Ya. Bien, vamos entonces a hablar de los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Dentro de este grupo, la droga más importante que vamos a tener es el enalapril, y vamos a tener otras drogas también como el ramipril, el perindopril, el lisinopril y el enalaprilato, que es el metabolito activo del enalapril. En cuanto a su farmacodinámica, como dijimos hace dos diapositivas atrás, lo que van a hacer es bloquear a la enzima convertidora de angiotensina. De esta manera no se va a producir este paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y toda esta angiotensina 1 va a derivarse a otras vías metabólicas, que van a derivar, por ejemplo, en la producción de angiotensina 1,7. En cuanto a sus efectos farmacológicos, va a generar una disminución en la producción de angiotensina 2, va a generar un aumento de la natriuresis, lo cual va a ser muy beneficioso no solo en los pacientes con hipertensión, sino en eh, otros grupos de pacientes, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal o pacientes con insuficiencia cardíaca. Al no producirse angiotensina 2 mediante esta enzima, toda la angiotensina 1 se va a derivar a otras vías y va a aumentar la producción de angiotensina 1,7, que, si recordamos de diapositivas anteriores, va a actuar sobre el receptor más R, que es responsable de muchos efectos beneficiosos, y va a disminuir la degradación de la bradiquinina, que es una sustancia vasodilatadora que es degradada por la enzima convertidora de angiotensina. Si bien esto es beneficioso, ya que la bradiquinina es una proteína vasodilatadora directa, también va a ser responsable de uno de los efectos adversos más importantes de este grupo de fármacos. En cuanto a su farmacocinética, el enalapril lo administramos por vía oral como prodroga, y va a ser metabolizado por esterasas hepáticas a enalaprilato, que va a ser eh, el producto activo de este fármaco y el responsable de su efecto farmacológico. Tiene una unión a proteínas plasmáticas variables de aproximadamente el 60%, y se va a eliminar por vía renal con una vida media de aproximadamente 11 horas, lo cual permite que la gran mayoría de las veces esta droga se administre 2 veces al día. En cuanto a sus efectos adversos, el más frecuente es la tos seca irritativa, que se produce en hasta un 20% de los pacientes que consumen este fármaco, y se produce justamente por acción de la bradiquinina.
Puede producir hipotensión, lógicamente, al ser una droga antihipertensiva. En muchísima menor medida pueden producir un edema angioneurótico, que es un evento adverso realmente grave y que indica la suspensión del tratamiento con este fármaco. También pueden producir rash cutáneo, son teratogénicos, con lo cual no están indicados en pacientes embarazadas. Van a producir hipercalemia al actuar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acordémonos que la aldosterona es una hormona muy importante para la regulación del potasio y puede producir insuficiencia renal aguda, que si bien no es frecuente, es un evento adverso muy grave y que tenemos que tener en cuenta. También es frecuente que produzcan digeusia y en menor medida pueden producir citopenias y hepatotoxicidad. En cuanto a sus interacciones, las interacciones farmacocinéticas más importantes son con los antiácidos, ya que van a disminuir notablemente la absorción y también van a interactuar farmacodinámicamente con los AINES, por ejemplo, van a interactuar con los diuréticos ahorradores de potasio, ya que van a empeorar la hipercalemia que pueden producir, van a interactuar con otras drogas antihipertensivas produciendo un sinergismo de potenciación, y también pueden interactuar con los digitálicos, ya que sabemos que los digitálicos van a actuar sobre la bomba sodio-potasio y también pueden potenciar su acción y generar un efecto tóxico. ¿Algo que quieras decir, Ale? No, simplemente que recuerden que eh, a veces los IECA, como producen hipercalemia, se combinan o asocian con diuréticos comunes, no ahorradores de potasio, para que pierda ese potasio extra debido a la inhibición de la aldosterona. Y con respecto a los AINE, la interacción es si el AINE se utiliza en forma continuada. Es decir, el tratamiento continuo es con el antihipertensivo. El AINE tiene que ser utilizado esporádicamente a demanda, cuando, por ejemplo, un día nos duele la cabeza, o hacer un tratamiento corto si tenemos algún tipo de lesión traumatológica, pero no tomarlo sistemáticamente porque sí, ¿ok? Está excluido de esto las dosis bajas de aspirina, que sí se utilizan como antiagregante. Estoy hablando de AINES a dosis plena por su efecto antiinflamatorio. Eso interfiere con las prostaglandinas renales, y al interferir con las prostaglandinas renales ejerce un efecto bastante deleterio de la función renal si se administra conjuntamente con los IECA y los ARA2. Eso es todo, Bernie, ¿eh? Bien. En cuanto a sus indicaciones, está indicado principalmente para la hipertensión arterial. También está demostrado que disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre en pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio de manera reciente. Están indicados en la diabetes mellitus, ya que van a prevenir la progresión de la nefropatía diabética, y en pacientes con insuficiencia renal crónica también van a favorecer a mantener la tasa de filtrado glomerular o impedir que la tasa de filtrado glomerular siga descendiendo. En cuanto a las contraindicaciones, van a estar totalmente contraindicados en pacientes embarazadas, pacientes que tengan insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2,5 miligramos por decilitro. Están contraindicados en pacientes monorrenos o que tengan una estenosis bilateral de la arteria renal, ya que estos pacientes necesitan de la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona para, mediante la secreción, mediante la producción de angiotensina 2 y aldosterona,
producir una vasoconstricción de la arteriola eferente, y esa vasoconstricción de la arteriola eferente va a ser la que permita que se mantenga una tasa de filtrado glomerular aceptable en el riñón. Y lo tenemos que suspender si en un paciente que administramos IECAS vemos una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor al 20% del basal, o si vemos un aumento mayor del 20% de creatinina sérica respecto del basal. También están totalmente contraindicados en pacientes que tengan edema angioneurótico previo, y están contraindicados de manera relativa en pacientes que tengan una hipercalemia de base, y esas son las contraindicaciones. Vamos a entonces a hablar ahora de los ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Dentro de este grupo vamos a tener el losartán, que es uno de los fármacos mayormente más vendidos de este grupo, el valsartán, que también es muy importante en este grupo, el telmisartán, el candesartán y el irbesartán. Y también tenemos al olmesartán, que estos tres últimos, si mal no recuerdo, no están comercializados en el país. En cuanto a su farmacodinámica, los ARA2 van a ser antagonistas del receptor AT1 de angiotensina 2, que, si recordamos del esquema que vimos en la primera diapositiva de este grupo, van a ser el receptor AT1 va a ser el responsable de todos los efectos deletéreos sobre el organismo, y al bloquear este receptor, estos efectos no van a llevarse a cabo. En cuanto a sus efectos farmacológicos, van a disminuir la respuesta de la angiotensina 2, van a disminuir el tono simpático y la liberación de catecolaminas suprarrenales, ya que al inhibirse el receptor de angiotensina 2 no va a haber una producción de aldosterona, y de esta manera el tono simpático va a verse disminuido, va a generarse disminuirse la liberación de aldosterona, van a impedir el remodelado cardíaco, y también tiene un efecto antiagregante plaquetario. Algo importante a destacar acá es que al disminuir la respuesta a la angiotensina 2 del receptor AT1, toda la angiotensina 2 que no puede actuar sobre el receptor AT1 va a actuar sobre el receptor AT2, que es el responsable de todos los efectos beneficiosos sobre el organismo. De esta manera se genera una especie de bypass en este sistema metabólico, que permite que haya una respuesta favorable a la angiotensina 2. En cuanto a su farmacocinética, se administra por vía oral, con una baja biodisponibilidad, tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, y se van a metabolizar por el hígado, y eliminándose por vía biliar, con una vida media de entre 6 a 9 horas. En cuanto a los efectos adversos, van a ser muy similares a los de los IECA, a diferencia de que estos van a tener una menor incidencia de tos y de angioedema, ya que no van a tener el efecto sobre la bradiquinina que tenían los IECA, pero sí van a producir hipotensión, van a producir hipercalemia al igual que los IECA, van a ser igual de teratogénicos que los IECA, y también pueden producir insuficiencia renal aguda. Nunca, jamás se tiene que administrar un IECA junto con un ARA2, ya que está demostrado que la administración conjunta de estos fármacos no tiene ningún efecto beneficioso sobre el tratamiento de la hipertensión, sino que solo aumenta la incidencia de efectos adversos, como por ejemplo la hipercalemia y la hipotensión. Perdóname, Sí, Ale. perdóname, Ernie. No, 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 es simplemente aclararlo. Y aparte no tiene sentido porque estamos con uno solo, ya estamos controlando lo que queremos sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Es decir,
Yo le sumaría, además del efecto adverso, la tendencia a la insuficiencia renal. Es decir, es perjudicial dejar sin flujo sanguíneo al riñón. Pero algo que es muy, muy importante, hay una diferencia entre los IECA y los ARA2, que es el inicio de acción. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los IECA actúan prácticamente de modo, son rápidos, actúan inicialmente. En cambio, los ARA2 se necesita por lo menos una semana como para alcanzar niveles óptimos plasmáticos y a partir de ahí tener un control adecuado de la presión arterial. Entonces, si uno quiere usarlos en agudo, justamente lo que se utiliza es el anaprilato, que es el metabolito activo del enalapril. ¿Ok? En cambio, los ARA2 nunca. Perdón, Ernie, era No, la no, no, aclaración perfecto, es como buenísima la para... aclaración necesaria. Bien, vamos a hablar ahora de los inhibidores de la neprilicina. Eh, Dentro de este grupo, el único fármaco que tenemos disponible es el sacubitril, que es justamente un inhibidor de la neprilicina, que lo que va a hacer es inhibir la degradación de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son hormonas que son secretadas por principalmente el péptido natriurético atrial, es el que más conocemos y el más importante de los péptidos natriuréticos. También tenemos el péptido natriurético cerebral. Y el péptido natriurético atrial, que es el más importante de estos, va a ser una hormona muy importante eh, la, para una mejora sobre el efecto, sobre la insuficiencia en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, va a impedir el remodelado cardíaco eh, y va a tener un efecto antihipertensivo y va a un efecto muy beneficioso sobre el organismo. De esta manera, al administrar el sacubitril, estamos impidiendo que se degraden los péptidos natriuréticos y vamos a tener un efecto beneficioso sobre el organismo. El sacubitril está coformulado con valsartán en una relación 1:1. Se va a administrar por vía oral y va a ser muy efectivo en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, dijimos que va a ser un inhibidor de la neprilicina y también va no solo a disminuir la degradación de los péptidos natriuréticos, sino que también va a disminuir la degradación de bradiquinina, que es una sustancia vasodilatadora, como vimos antes. La sustancia P, el VIP, el glucagón, la adrenomedulina y el péptido beta-amiloide. Lo más importante de esto es que inhibe la degradación de los péptidos natriuréticos y de la bradiquinina. En cuanto a sus efectos farmacológicos, al inhibir la degradación de la bradiquinina y el péptido natriurético atrial, va a generar un aumento de la natriuresis, va a impedir la hipertrofia y la fibrosis cardíaca, va a disminuir la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con lo cual es como es un sinergismo de potenciación que se produce con el valsartán, y va a disminuir la secreción de endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora y muy perjudicial para el organismo. Además, va a promover la lipólisis generando eh, un, una disminución de la incidencia de efectos de eventos trombólicos, por ejemplo. En cuanto a su farmacocinética, ya dijimos que se administra por vía oral coformulado con valsartán y es una prodroga que se metaboliza a sacubitrilato a partir de las esterasas hepáticas y circula en el organismo altamente unida a proteínas plasmáticas con un volumen de distribución muy elevado. Va a tener, por último, una excreción renal y biliar. En cuanto a sus efectos adversos, puede producir hipotensión,
Tengamos en cuenta además que lo administramos junto con una droga antihipertensiva, como es el valsartán. Va a también producir hipercalemia, ya que va a disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También puede producir una tos por este efecto, por esta disminución en la degradación de la bradiquinina, y también puede producir una disminución de la función renal. Si nos damos cuenta, si pensamos, además de que son embriotóxicos. El perfil de efectos adversos de este grupo de fármacos es muy similar al de los IECA y a los ARA-12. Es prácticamente el mismo perfil de efectos adversos. ¿Algo que quieras decir, Ale? No, simplemente resaltar que este es una medicación que se utiliza no tanto en pacientes con hipertensión arterial, sino más con insuficiencia cardíaca por lo que vos dijiste, Hernán, del remodelado anómalo que sufren estos pacientes. Y los péptidos natriuréticos de alguna manera se contraponen a ese remodelado anómalo. Por eso está acá siendo utilizado. Lo que ocurre es que el sacubitril o sacubitrilo también, se coformula con el valsartán porque el valsartán también tiene efectos en la insuficiencia cardíaca, que ahora, digamos, lo vemos en general porque es resorte de otra clase, pero ese remodelado anómalo tiene que ver con el receptor AT1. Ahora bien, entonces, uno suma sacubitril a valsartán con la idea de mejorar el perfil de presión arterial de estos pacientes y el perfil de la suficiencia renal, perdón, cardíaca, que está mal, digamos, por así decirlo. Y solo se utiliza el valsartán porque es el único ARA2 que puede ser de alguna manera coformulado. Si uno pone otro ARA2, por ejemplo, candlesartán, con sacubitril en el mismo comprimido, no se consigue el cristal, digamos, o la molécula útil. En cambio, con el valsartán y el sacubitril se consigue una molécula doble útil, digamos, que justamente, como bien indicó Hernán, se activa en el hígado. Bien. De esta manera finalizamos con la farmacología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ahora vamos a hablar brevemente de los bloqueantes cálcicos, que es un grupo de fármacos que también lo ven en la clase de antiarrítmicos y también lo ven en la clase de antianginosos, con lo cual eh, vamos a hablar muy brevemente de los bloqueantes cálcicos. Dentro de los bloqueantes cálcicos sabemos que los podemos clasificar en dihidropiridínicos, que son la amlodipina y la nifedipina, y los no dihidropiridínicos, que van a ser el verapamilo y el diltiazem. Los no dihidropiridínicos son los que usamos como antiarrítmicos, y en esta clase los que nos resultan de importancia son los dihidropiridínicos, la amlodipina y la nifedipina, que son los que vamos a utilizar para el tratamiento de la hipertensión. En cuanto a su farmacodinámica, es muy sencilla. Van a bloquear a los canales de calcio tipo L en el músculo liso vascular, y lo que van a generar es una disminución de la entrada de calcio a las células del músculo liso, impidiendo la vasoconstricción, y esto va a llevar consecuentemente a una disminución de la resistencia vascular periférica. Algo importante a tener en cuenta de los bloqueantes cálcicos es que, junto con la alfa-metildopa, que lo vamos a ver más adelante, y un beta bloqueante como el labetalol, son de los pocos fármacos que se pueden utilizar para tratar la hipertensión en pacientes embarazadas. Vamos ahora a hablar de los beta bloqueantes. Perdóname, Ernie, Sí, simplemente aclarar la diferencia que existe entre amlodipina y nifedipina. La diferencia es una diferencia de tipo cinético que se traduce en un efecto farmacodinámico. Primero, la nifedipina se absorbe muy rápido,
cosa que la amlodipina no. Quiere decir que da niveles plasmáticos altos ante las primeras dosis. Eso trae como consecuencia vasodilatación rápida, caída de la presión arterial, es decir, hipotensión y taquicardia refleja. Eso se va a ver con aquellos pacientes que toman nifedipina. Por el contrario, la amlodipina, como se absorbe lentamente, no da un cuadro hipotensivo inicial brusco, sino que la presión arterial va bajando, pero le da tiempo a los reflejos, a los receptores a ajustarse, así que no tiene taquicardia refleja. Por otro lado, la nifedipina tiene una vida media muy corta, con lo cual uno tiene que darla por lo menos 3 veces por día, lo cual hace incómodo el tratamiento de la hipertensión arterial con la nifedipina. En cambio, la amlodipina, por tener una vida media larga, puede ser administrada 1 vez por día, de acuerdo a los esquemas terapéuticos, agregar a otros fármacos que en este momento no viene al caso porque, digamos, lo vamos a dejar para los casos clínicos. Pero la idea es que para el tratamiento de la hipertensión arterial se prefiere la amlodipina por esa estabilidad y porque no produce taquicardia refleja ante la toma. ¿Bien? Eso es muy, muy importante a tener en cuenta. En otra época, y que ahora está absolutamente contraindicado hacerlo, pero en otra época se utilizaba nifedipina sublingual para tratar una crisis hipertensiva. No se debe hacer porque el riesgo de hipotensión es muy grande y si cae bruscamente la presión arterial en un paciente hipertenso puede haber hipoflujo cerebral, con lo cual puede haber un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, porque no llega la sangre. Así que esa práctica está absolutamente contraindicada. Así que la nifedipina está en segundo plano. No sé si hay algo más que quieras comentar vos, Ernie. No, o sea, ahora lo vamos a volver a ver, pero lo que dijiste de los receptores creo que es importante, ya que también va a ser uno de los fundamentos del uso de los betabloqueantes como antihipertensivos. Eh, Bien. pero bueno, ahora lo vamos a volver a ver. Bien, ahora vamos a hablar entonces de los beta bloqueantes. Rápidamente repasamos la clasificación de los beta bloqueantes, ya visto en fármaco 1, también visto en la clase de antiangiológicos y en la clase de antiarrítmicos de esta materia. Tenemos una primera generación de fármacos no selectivos que van a actuar tanto sobre receptores beta 1 como beta 2, que son el propranolol a la cabeza, el nadolol, el timolol y el sotalol. Una segunda generación que van a ser selectivos por los receptores beta 1, siendo el atenolol, el bisoprolol, el acebutolol y el esmolol. Y tenemos los de tercera generación que no solo van a ser beta bloqueantes, sino que además van a tener efectos sobre otros sistemas o sobre otros receptores que van a sernos de utilidad a la hora de administrarlos. Dentro de esta tercera generación tenemos un grupo selectivo sobre receptores beta 1, que son el nebivolol y el celiprolol. El nebivolol va a favorecer la liberación de óxido nítrico. Sabemos que es una sustancia vasodilatadora. El celiprolol también va a tener un agonismo parcial beta 2. Puede ser beneficioso en pacientes, por ejemplo, asmáticos, que tienen relativamente contraindicados el uso de beta bloqueantes. Y dentro del grupo de los no selectivos vamos a tener el carvedilol, que es uno de los más utilizados de este grupo, que va a tener un bloqueo alfa 1, o sea que va a tener un efecto eh, va a Igual, impedir directamente la vasoconstricción, y el labetalol, que además del bloqueo alfa 1, también va a tener un agonismo parcial beta 2. De ahí vas a decir algo, ¿vale? Perdón. no, simplemente vos estás poniendo carvedilol bloqueo alfa 1, ese bloqueo alfa 1 es adicional al bloqueo beta. Ojo,
no Sí, 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 confundir. totalmente. ¿Eh? Nada más, era eso lo que quería comentar. Bien. En cuanto al mecanismo antihipertensivo de los beta bloqueantes, vamos a tener varias cosas. En primer lugar, eh, los beta bloqueantes van a bloquear a los receptores beta 1 en el aparato substaglomerular y al bloquearse estos receptores en el aparato substaglomerular va a disminuir la producción de renina, generando una disminución en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y de esta manera se impide todo el mecanismo hipertensivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En segundo lugar, van a bloquear a los receptores beta 1 presinápticos y de esta manera van a disminuir la, la, la liberación de catecolaminas a nivel del sistema nervioso central. Al bloquear a los receptores beta en el corazón, los beta 1, se van a disminuir las propiedades cardíacas, contribuyendo esto al, al mecanismo antihipertensivo de los beta bloqueantes. Moléculas como, por ejemplo, el nebivolol que vimos antes van a aumentar la producción de óxido nítrico, generando un efecto vasodilatador directo. Otros van a bloquear a los receptores alfa 1, como es el caso del carvedilol y del labetalol, y también se van a resetear los varoreceptores, que es esto que comentaba Ale previamente con los bloqueantes cálcicos. ¿Algo que quieras comentar, Ale? No, simplemente decir que los varoreceptores están ricamente inervados o por lo menos hay receptores, tanto beta 1 como beta 2, así que más allá de que estén inervados por el simpático, digamos la zona, eh, sensan mucho las catecolaminas circulantes. Eso es lo que quería decir. Entonces, el hecho de que haya un tono adrenérgico disminuido, de alguna manera reajusta a los varoreceptores a una presión más baja. Y entonces se, se disparan mejor, por así decirlo, y controlan mejor la presión arterial. Quería comentar eso nomás. Bien. Vamos a hablar de los alfa bloqueantes ahora. También un grupo de fármacos que lo vamos a ver relativamente rápido, ya que es un grupo de fármacos que se utiliza muy poco para el tratamiento de la hipertensión, pero es necesario saberlo. Dentro de los alfa bloqueantes vamos a tener a la prazosina, a la terazosina y a la doxazosina y a la tamsulosina, que la tamsulosina va a ser utilizado para otra patología, que es la hiperplasia prostática benigna. Y en cuanto a su farmacodinámica, también muy sencillo, van a bloquear a los receptores alfa 1 en los vasos periféricos. Recordemos que los receptores alfa 1 van a ser los responsables de generar vasoconstricción en estos vasos, con lo cual al bloquearse va a generarse una vasodilatación directa. Es importante tener en cuenta que están reservados para hipertensión resistente. Eh, Sepamos que previamente al uso de este grupo de fármacos, vamos a tener que pasar por varios fármacos, por ejemplo, los bloqueantes cálcicos, que son primera línea a la hora de tratar la hipertensión, lo mismo que los IECA o los ARA2. También vamos a pasar por los beta bloqueantes y por los diuréticos tiazídicos. O sea, tenemos al menos 4 grupos de fármacos para tratar la hipertensión antes de utilizar este grupo como un recurso. En cuanto a sus efectos adversos, es muy frecuente que produzcan hipotensión ortostática, eh, pueden producir taquicardia refleja y también pueden producir eyaculación retrógrada.
Vamos a hablar entonces ahora de los vasodilatadores centrales, que son la alfa-metildopa y la clonidina. Vamos a hablar únicamente de la alfa-metildopa, ya que la clonidina tiene poco uso, o prácticamente no tiene uso como antihipertensivo, sino que lo vamos a usar como una droga sedativa para, por ejemplo, realizar una sedación en una anestesia. En cuanto a la alfa-metildopa, es una prodroga que está derivada de la L-dopa y se va a transformar en alfa-metilnoradrenalina, que es el metabolito activo, y va a ser un agonista alfa-2 presináptico. Recordemos que los receptores alfa-2 a nivel presináptico en el sistema nervioso central, al activarse estos receptores va a disminuirse la liberación de catecolaminas. Se va a administrar por vía oral y va a tener una eliminación renal, y es importante que va a ser una de las drogas de primera línea para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, junto con el labetalol y, como dijimos antes, la amlodipina. En cuanto a sus efectos adversos, al ser un agonista alfa-2 presináptico a nivel central, puede producir sedación. Es muy frecuente que produzcan celostomía. También pueden producir hipotensión ortostática y es muy frecuente que produzcan cefaleas. Entonces, para terminar la clase, vamos a ver un caso clínico breve. Tenemos un paciente masculino de 65 años que concurre a su control de salud. Es un paciente diabético y obeso, diabético hace 8 años de evolución y está tratado con metformina, pero tiene una mala adherencia al tratamiento y valores de hemoglobina glicosilada bastante altas y una glucemia en ayunas un poco elevada. Le hacemos una toma de tensión arterial en el consultorio, vemos que tiene un valor de 155, 101, y para constatar que este diagnóstico de hipertensión sea correcto, lo citamos a una segunda consulta en el cual vemos un valor bastante similar de 149, 100. Con lo cual decidimos iniciar tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial. ¿Qué fármacos podríamos utilizar en este paciente para disminuir la tensión arterial? En primer lugar, podemos usar un IECA, podemos usar un ARA2, podemos usar un bloqueante cálcico y, en cuarto lugar, podríamos usar un diurético tiacídico que, como dijimos previamente, lo vamos a ver en otra clase. Iniciamos terapia farmacológica con el alapril y lo citamos dentro de un mes. Pero en el momento que lo citamos, no estábamos nosotros en el consultorio porque nos fuimos de vacaciones y nuestro paciente es atendido por un colega nuestro. Nuestro colega lo controla, ve que tiene un valor elevado de presión arterial de 148/97 y decide incorporar un segundo fármaco y dice: voy a agregar losartán con enalapril. Entonces, ¿consideramos que esta decisión es adecuada o está equivocado nuestro colega? Si recordamos, dijimos que los IECA y los ARA2 está contraindicado administrarlos juntos, ya que solamente se va a producir un aumento en la tasa de efectos adversos. ¿Qué combinaciones de antihipertensivos están permitidas? Un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea un IECA o un ARA2 con un diurético tiacídico. Un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un bloqueante cálcico también es una opción. Y en segundo lugar, se puede también administrar un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un bloqueante cálcico y una tiacida, o sea, una triple terapia antihipertensiva en caso de que sea resistente al uso de 2 fármacos. Y si no, también puede ser que los bloqueantes cálcicos y los diuréticos tiacídicos se asocien con un beta bloqueante. Y si no, un beta bloqueante, asociarlo con un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como un IECA o un ARA2, y un diurético tiacídico. Pero es importante tener en cuenta que IECA y ARA2 nunca se deben administrar juntos. Corregimos el esquema terapéutico de nuestro paciente y remarcamos pautas sobre la adherencia al tratamiento
Y en un control periódico vemos que la tasa de filtrado glomerular de nuestro paciente está muy disminuida y tenemos una tasa de 37, o sea, tenemos un grado bastante avanzado de insuficiencia renal crónica. Y revisamos un laboratorio previo y vemos que nuestra paciente tenía una tasa de filtrado glomerular de 48. O sea que vimos una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor al 20%. Y si recordamos de la diapositiva de los efectos adversos de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al ver una caída en la tasa de filtrado glomerular de esta magnitud, debemos suspenderlos, los IECA. Vamos a aprovechar y a repasar las contraindicaciones absolutas de los IECA. Están totalmente contraindicados en pacientes embarazadas, ya que son teratogénicos, en pacientes que hayan tenido un antecedente de edema angioneurótico y en pacientes que tengan un solo riñón o tengan una estenosis bilateral de las arterias renales, ya que dijimos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser el encargado de mantener una tasa de filtrado glomerular adecuada mediante la vasoconstricción de la arteriola eferente del glomérulo. Y tenemos que considerar la suspensión de los IECA si vemos una disminución en la tasa de filtrado mayor al 20%, como es el caso de nuestro paciente, o si vemos un aumento del 20% de la creatinina sérica. Vamos a ver otro caso para ver otro grupo de fármacos. Entonces, durante la guardia del 2 de enero, tenemos un paciente que acude a la guardia acompañado por su hija, presentando una cefalea en estallido y pérdida repentina de la visión. La hija de nuestro paciente refiere que durante el fin de año no cumplió con el tratamiento de manera adecuada y transgredió la dieta que tiene indicada, y descartando una CB, realizamos un examen físico y ahí nos encontramos con una presión arterial de 200-120, diagnosticando una emergencia hipertensiva. En este caso, podríamos utilizar nitroprusiato de sodio como fármaco de elección para el tratamiento de una crisis hipertensiva, que si recordamos de la clase de antianginosos y de nitratos, el nitroprusiato de sodio es un dador directo de óxido nítrico que es inestable al contacto con la luz, con lo cual tenemos que administrarlo en un vial y en una vía que sea fotorresistente. Tenemos que tener en cuenta que puede producir el robo coronario, con lo cual no es un fármaco que lo utilicemos de elección en las anginas de pecho, ya que de esta manera puede empeorar la isquemia miocárdica. Y tenemos que tener en cuenta también que tiene metabolismo a cianuro y tiocianatos, que son sustancias muy tóxicas. Y tiene una eliminación renal, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que tengan insuficiencia renal. Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención. Bueno, gracias y gracias, Hernán. Realmente muy buena la alocución. Nos estamos viendo en próximas clases, chicos. Muchísimas gracias.